Bienvenidos a la clase de manejo integrado de malezas en cultivos de interés forrajero. Soy el ingeniero agrónomo, profesor de la cátedra de MIP, Guillermo Brazo. El objetivo de la clase es poder definir conceptos de maleza, factores biológicos y dinámica poblacional de las malezas en un sistema de producción pecuario, conceptos de competencia, malezas en cultivos anuales y plurianuales y registro de la información. Definiciones de malezas podemos encontrar varias, como tenemos a continuación. Una que podemos rescatar es una planta que crece donde no es deseada, una planta fuera de lugar, como puede ser una planta de maíz en un lote de soja. Pasa a ser una maleza porque no es una planta deseada para la finalidad que percibimos. Si lo llevamos a maleza como sentido agronómico, podemos definir que es toda aquella planta que compiten con los cultivos y reducen tanto rendimientos como calidad de cosecha. ¿Eso qué nos quiere decir? Que además de poder disminuir esa maleza por competencia, que ya vamos a ver la definición de competencia, que compite con el cultivo, puede afectar la calidad de lo que vamos a cosechar, como puede ser que sea menos palatable lo que vamos a cosechar para el ganado, o también puede tener características de toxicidad. También obstaculiza la recolección de la misma. Otra definición es una planta que crece en un momento, en un lugar dado y un número determinado. Eso también es una buena definición, ya que el número de malezas que vamos a tener va a ser más o menos perjudicial para nuestro cultivo. Para comenzar a manejar las malezas en los sistemas pecuarios, es importante tener un conocimiento del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo vamos a ir desglosando. Es poder conocer la maleza, sus características y principalmente cómo manejarlas. Para poder hacerlo en un sistema de manejo integrado de plagas, es de suma importancia poder realizar un monitoreo que nos ayude a tomar buenas decisiones agronómicas. Y acá le hago una pregunta. ¿Es diferente el monitoreo de plagas y enfermedades al monitoreo de maleza? Claro que sí. Las plagas, para que puedan hacer daño, necesitan un cultivo, entonces pueden expresar el daño en el cultivo. Si no, no sería una plaga de importancia. Las enfermedades, también como nos enseñaban en fitopatología, necesitan el triángulo de las enfermedades, que es un cultivo susceptible, características climáticas y la enfermedad que se exprese, pero sin cultivo no tendríamos enfermedad. ¿Y las malezas? Bueno, las malezas es distinto. ¿Por qué? Porque las malezas son del lote. Las malezas, una vez que colonizan el lote, año tras año, por más cultivo diferente que tengamos, la maleza va a estar presente. Sí puede afectar la dificultad para controlarlas, pero no la vamos a poder erradicar, o la erradicación va a ser a lo largo de varias campañas o varios ciclos productivos. Dentro del lote, la maleza va a cumplir su ciclo biológico. Este gráfico es bien representativo. Ustedes ya tienen en el lote el banco de semillas del cultivo anterior, de la maleza que estuvo en la campaña anterior, que estuvo en latencia hasta tener las condiciones de temperatura y de humedad. Cuando se dan, ¿sí?, nacen las plántulas. Esas plantas, si no tienen competencia, pasan a estados adultos, de estados adultos a estados reproductivos. De ese estado reproductivo, a través de distintos agentes de dispersión, como puede ser viento, máquinas, pájaros o animales, van a hacer que este ciclo continúe dentro del lote y que se pueda dispersar dentro del lote o a través de diferentes lotes si se dan las condiciones. ¿Qué trae esto? Un número acumulado de infestaciones. ¿Qué quiere decir un número acumulado de infestaciones? Que una vez que entra una maleza a un lote, primero tiene una fase de crecimiento, que es una fase a lo largo del tiempo que es lenta, y después empieza una curva ascendente, en donde nosotros tenemos que tratar de controlar esa maleza antes que entre una fase exponencial, porque ya cuando entra una fase exponencial y viendo el ciclo que teníamos antes de germinación, producción de semillas y distribución dentro del lote, cuando se junta una determinada cantidad de semillas dentro del lote, se hace muy difícil su erradicación. Por eso siempre que vamos a tener que hacer un manejo de malezas dentro de cultivos,
tenemos que tratar de poder influir en esa fase de crecimiento, porque ya en la fase exponencial es tarde. Y podemos ver como resultado estas imágenes que tenemos a continuación, que son cultivo de maíz, que ya tienen una cantidad de yuyo colorado que se hace prácticamente inmanejable, o un cultivo de soja ya implantado en fases reproductivas con yuyo colorado en floración y formación de semillas, o esta otra que son malezas plurianuales, como puede ser a la izquierda lo que es borreria, y a la derecha lo que son las cloris, malezas que una vez que se sientan en el lote y ya forman manchones y dejan producción de semillas, se hace muy difícil la erradicación. Anteriormente nombramos que para poder hacer un manejo del sistema y dentro del sistema un manejo de las malezas, es importante basarnos en el monitoreo. A continuación vamos a describir distintos pasos que nos van a facilitar una toma de decisión en manejo de malezas en un sistema de producción pecuario. Primero que tenemos que llevar a cabo son los momentos de monitoreo, los cuales los podemos definir por diferentes tipos de barbecho. Si recuerdan las definiciones de barbecho resultado de la acción de dejar descansar el suelo por un determinado periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo, la tierra se deja sin sembrar, o si se siembra, no es con la finalidad de obtención de un cultivo de grano o de forraje, sino que la finalidad es poder dejar que el suelo pueda retener agua y que pueda volver a restablecer características físico-químicas que extrajimos en cultivos anteriores. Tenemos distintos tipos de barbecho que se van a definir por los momentos o duración del mismo. Barbechos largos, que son los barbechos que tienen un mayor periodo de tiempo, que generalmente se dan cuando los cultivos son cosechados en principio de otoño y pasan el periodo de otoño, invierno y primavera sin ser sembrados. Barbecho corto puede darse en el intervalo entre cultivo y cultivo, cuando el cultivo es en un periodo no más de 2 meses. Por ejemplo, se puede dar un barbecho corto de otoño entre la cosecha del cultivo de invierno y la siembra del cultivo, la cosecha del cultivo de verano y la siembra del cultivo de invierno, o un barbecho corto de primavera entre la cosecha del cultivo de invierno y la siembra del cultivo de verano. Y como les nombraba anteriormente, un barbecho verde que sí fue sembrado, pero sin la finalidad de obtención del grano, es un barbecho que se siembra, por ejemplo, un cultivo de cobertura para que éste pueda cumplir funciones de, por ejemplo, retención de agua, de recuperar la estructura del suelo o de control de malezas. Ya lo vamos a ver cuando veamos en la clase número 5, unidad número 5, controles culturales. Vamos a tocar el tema de barbechos verdes o cultivos de cobertura. Definidos los barbechos, nos van a dar los momentos y frecuencias de monitoreo de malezas dentro de los cultivos a lo largo del año. Acá tenemos una grilla con los meses del año y las precipitaciones que se dan en el centro norte de Córdoba, que se rigen por un clima monzónico, con inviernos con bajas precipitaciones, comenzando a darse a partir de septiembre, en la primavera precipitaciones, y las mismas se dan en su mayoría en lo que es verano y otoño. Cuando vemos ciclos de cultivo que se pueden dar dentro de un lote, por ejemplo, una soja cosechada en abril, ¿sí?, seguida por un cultivo de invierno o un barbecho verde y un cultivo de maíz siguiente, podemos ver que tenemos, como nombrábamos antes, un barbecho corto entre la cosecha de la soja y la siembra del cultivo de invierno, en donde vamos a tener malezas si se dieron, nacimiento de malezas, si se dieron las condiciones para que puedan emerger. Luego podemos tener nacimiento presiembra o posterior a la siembra y dentro del cultivo. Y en el cultivo siguiente de maíz, lo mismo, podemos tener nacimientos de malezas presiembra y postemergencia del cultivo. Cuando ya tenemos el maíz que nombrábamos antes, que lo vamos a cosechar en agosto, y hasta la siembra de una alfalfa que se va a dar en marzo, tenemos un barbecho largo. En el barbecho largo también vamos a tener el nacimiento de malezas en el otoño, con después un invierno con bajo nacimiento de malezas, pero sí
el desarrollo de las que nacieron en otoño, y un barbecho corto que van a nacer las malezas que se van a dar antes de la siembra en marzo de lo que es la alfalfa. Ahí podemos definir en grosso maderas que los momentos y frecuencia de monitoreo van a estar determinadas por las precipitaciones, ya que la humedad va a hacer que germinen las malezas, las temperaturas y las malezas presentes según su ciclo biológico, que ya lo vamos a ver más adelante. Cuando no detectamos a tiempo en los monitoreos, por falta de frecuencia o por no hacer un monitoreo correcto, esas malezas que se nos escapan van a crear una competencia. Tenemos definiciones de competencia dentro de bibliografía que les dejé adjunta en el campus para que puedan leer el cultivo de alfalfa en Argentina, que tiene varios conceptos de competencia en cultivos perennes como puede ser una alfalfa. ¿Qué definición podemos obtener de competencia? Es la interacción entre individuos provocada por la demanda común de un recurso limitado. Esas malezas, al nacer en el mismo momento que el cultivo, en un momento dado, dependiendo del número de individuos, va a crear una competencia por el recurso, como decimos ahí, más limitado. ¿Cuáles son esos recursos limitados? Los que nombrábamos anteriormente. Los recursos de la luz, del agua, de nutrientes o la combinación de factores. Cuando esa maleza empieza a competir por estos factores con el cultivo, es cuando vamos a tener reducción de la performance, tanto en calidad que habíamos dicho, en rendimiento o porque la maleza deje alguna toxicidad que pueda ser perjudicial para el pastoreo posterior. Otro factor es la duración y el momento que se da esa competencia, que lo vamos a definir a continuación. Ese número de malezas, momento, va a dar el periodo crítico de competencia, que se define como el lapso de vida de la pastura en que ésta debe mantenerse necesariamente libre de malezas a fin que no disminuya su rendimiento de forraje. Existe un momento en toda pastura perenne, luego de la implantación, en donde el número de malezas que nazca y el momento del cultivo va a hacer que el factor, estos recursos limitantes, haga que se pueda perder en lugares parte de la pastura o que pueda crecer con menor ritmo por factor de competencia de la maleza. Y acá, como les nombraba, el número y el tipo de maleza son otro factor que van a hacer la supresión del cultivo que queremos nosotros llevar a cabo. Por eso uno de los puntos que vamos a tocar a continuación es conocer el tipo de la maleza, el ciclo, el momento que vamos a tener su germinación, para nosotros poder tener las herramientas, conociendo la maleza, para poder combatir y que no compitan con nuestro cultivo implantado. Monitoreo del lote. Son las técnicas de monitoreo, que nos vamos a preguntar cómo camina el lote, cuántas estaciones de monitoreo hay que hacer por lote, cuántas muestras tomo y de qué tamaño, y cuántas especies hay que relevar. Tenemos distintas formas de recorrer el lote, como es esta, que es la sistemática, en donde se cruza el lote en diagonal y en puntos definidos vamos haciendo estaciones de monitoreo. La que está arriba a la derecha, que es la sistemática estratificada, en donde también se cruza el lote con puntos definidos y después se estratifica en cabeceras de diferentes lugares, ¿sí?, para hacer monitoreos de cabecera, que siempre son lugares donde los cultivos tienen menor desarrollo. Otra forma es la de abajo a la izquierda, que es en forma de W, en forma sistemática, o estratificar, como en la derecha abajo a la derecha, estratificar en distintos puntos, en donde entra por una cabecera, monitoreas cabecera, entras al lote y lo vas haciendo en diferentes lugares del lote. En realidad son todas formas de recorrerlo válidas, pero son sistemas que a lo mejor perdés mucho tiempo, más para una investigación. Les proponemos nosotros otra forma, y es usar la tecnología que está disponible, que son imágenes satelitales. Como pueden ver, tenemos un círculo de riego y un lote alrededor que lo rodean en la esquina de pasturas.
Si ustedes se ponen a ver, hay zonas homogéneas, por más que haya cultivos diferentes y por más que sean lotes diferentes, tenemos zonas homogéneas. Fíjense, estos 3 puntos del círculo son iguales, entonces son puntos homogéneos en donde puedo ir dirigido a monitorear y sé que voy a encontrar situaciones similares de maleza. Y fíjense, estos 2 puntos del lote son iguales y en este caso, si pueden ver, hay como un bajo o una línea de escorrentía de agua que pasa por el lote, en donde es muy probable, por más que sean lotes diferentes, que tengan el mismo historial de malezas, porque las malezas vienen todos los años o en diferentes años, si se dan las condiciones de escorrentía de agua, van a venir de campos vecinos o de lotes vecinos y se van a sentar en estos lugares. Entonces es muy probable que en esos lugares tengamos las mismas características de malezas. Otro punto a tener en cuenta a la hora de monitorear son los contornos de las isletas, ya que en esos lugares los cultivos se desarrollan menos, por ende los surcos o los entresurcos no se alcanzan a cerrar, tienen más luz y mayor posibilidad de que las malezas crezcan. También a veces las alas de las máquinas pulverizadoras no llegan hasta esos puntos en donde no es eficiente el control químico, por ejemplo. También veíamos antes que uno de los factores de dispersión son los animales. Entonces alrededor de esas isletas que tenemos refugios de animales pueden ser lugares en donde por ejemplo, palomas se posen, coman maleza y después lo distribuyan adentro del lote. Otro punto son las cabeceras u orillas de alambrado, en donde seguramente las situaciones de las cabeceras o orillas de alambrado es diferente al resto del lote o puede ser el punto de ingreso de malezas nuevas.